los que hicieron los cielos. Hola, buenos días. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. Sigamos hablando de mayordomía. Y como vimos anteriormente, la mayordomía nos enseña la palabra de Dios, que es una responsabilidad compartida de Dios como Padre y dueño y Señor de todas las cosas, y nosotros como administradores de sus posesiones. Ahora, en parte de lo que hemos aprendido, vamos a mirar también ahora acerca de lo que dice la palabra de Dios sobre el trabajo. Porque hay algunas ideas muy equivocadas que vemos a la luz de la palabra de Dios la forma correcta de interpretarla. Primero debemos de saber lo siguiente, que Dios creó el trabajo para nuestro beneficio. A diferencia de como dice una vieja canción latinoamericana, el trabajo no fue hecho por Dios como un castigo. De hecho, Dios puso al hombre al final de la creación, después de haber preparado todo, y especialmente el huerto del Edén, y dice literalmente la palabra de Dios en Génesis 2:15, que Dios puso al hombre y lo tomó y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y para cuidarlo. Es decir, que parte del plan de creación de Dios era que el hombre cultivara, trabajara en la tierra del Edén. Interesantemente dice que lo cuidara también. A diferencia de la creencia de que los medios ambientalistas del día de hoy es algo muy reciente, la palabra de Dios lo establece desde un principio, que el hombre debe cuidar el ambiente en donde vive. De modo que parte del trabajo del hombre y el cual fue ejecutado, vemos en la palabra de Dios, que era para beneficio de él mismo. Ahora, también es cierto que vemos en el capítulo siguiente de Génesis, capítulo 3, versículo del 17 al 19, que como consecuencia de los errores del hombre, de sus malas decisiones, el hombre comenzaría ahora a trabajar de forma forzada. Pero esto no fue decisión de Dios, esto fue como consecuencia de las decisiones equivocadas del hombre. Ahora veamos en general también cuál es la perspectiva que Dios tiene del trabajo para nosotros. Primero veamos que dice la palabra de Dios que el trabajo es necesario. Pensando precisamente allí en esos días de la creación, dice la palabra de Dios que el Señor fue quien hizo toda la creación y dice que trabajó durante 6 días. Luego esto es plasmado más adelante en Éxodo 34:21, cuando Él mismo le ordena a sus siervos que trabajarán por 6 días y el séptimo será para descansar. Igual también nos recuerda la palabra de Dios, especialmente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo habla de que es necesario trabajar como una forma de manifestación digna. Incluso dice que el que no trabaje, no coma tampoco. De modo que el trabajo es necesario. Y Dios lo estableció también para no solamente nuestra supervivencia, sino para nuestro desarrollo. La segunda cosa que vemos de la perspectiva de Dios acerca del trabajo es que el trabajo desarrolla nuestro carácter, nos ayuda a formarnos también como personas y a tener hábitos equilibrados. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 12, versículo 24 nos dice, el de manos diligentes, o sea, el buen trabajador, gobernará, pero el perezoso será subyugado. Y esto lo vemos varias veces en Proverbios, donde se corrige al perezoso, donde se alienta al trabajo, donde se corrigen los malos hábitos y especialmente a disfrutar de los frutos de nuestro propio esfuerzo. Ahora, en esta perspectiva correcta acerca del trabajo que Dios nos muestra, obviamente estamos hablando de actitud, estamos hablando de que el trabajo es necesario y lo vemos de esa manera también, tendremos también una actitud correcta. Igual cuando pensamos y vemos que el trabajo nos desarrolla el carácter, también tendremos una actitud correcta. Pero la tercera cosa, y quizá la más importante, es que nos dice la palabra de Dios, es que nosotros trabajamos para Dios, para el Señor. Nuestra actitud debe ser esta. En Colosenses 3, 23 al 24, dice claramente, háganlo todo, trabajen de buena gana como para el Señor y no para que nadie los vea, nadie para este mundo. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y esto nos aclara que nosotros, si realmente entendemos la dinámica de la vida diaria, sabemos, como hemos visto antes, que Dios es proveedor,
De modo que estamos trabajando para Él y nuestra actitud debe cambiar eso. Muchas veces el ambiente de trabajo que tenemos alrededor está perturbado no solamente por nosotros, sino incluso también por los demás compañeros, porque tienen una pésima actitud con respecto al trabajo, con respecto al jefe, con respecto al dueño de la empresa y lo que él pueda demandar de sus trabajadores. Obviamente no estamos hablando de un abuso, no estamos hablando de un sistema de esclavitud moderna, como muchas veces se disfrazan a veces algunos empleos. Estamos hablando de trabajar de forma justa y honrada, y que tengamos realmente la actitud correcta para enfrentar esto. Ahora, no solamente nos habla de que tengamos una actitud correcta, la palabra de Dios, con respecto al trabajo. Dios también nos habla de que Él mismo también tiene responsabilidad con respecto a nuestro trabajo. Miremos cómo dice también la palabra de Dios. Y lo primero es en Éxodo 36:1, donde podemos afirmar que Dios nos da las habilidades para trabajar. Y dice la palabra de Dios que Él fue capacitando, que Él fue enseñando y que cada quien tenía habilidades de acuerdo a lo que el Señor le estaba dando. Esto lo vemos en varias partes en la palabra de Dios. Incluso en la dinámica de crecimiento de la iglesia dice la palabra de Dios que el Señor capacita a cada uno para formar parte del cuerpo de Cristo como parte integral, pero con funciones diferentes. Este es el mismo principio, obviamente, porque es el plan original de Dios. Y es que Dios nos da las habilidades para trabajar. Esto nos da mucha ventaja de forma individual, porque somos muy diversos. Los seres humanos pues hemos sido creados con una capacidad de inventiva y creadora, obviamente directamente de Dios. Creo firmemente que cuando Dios sopló en nosotros aliento de vida y puso, dice la palabra de Dios, de su espíritu en nosotros, nos dio parte de esa inventiva, de esa creación que Él mismo pues pone en nosotros para que también nosotros seamos creativos. Debemos tener claridad de que esas actitudes vienen de parte de Dios y que solamente guiadas por Él realmente se van a perfeccionar. Con la actitud correcta hacia el trabajo y entendiendo que Dios nos capacita, podemos seguir creciendo. Esa es la primera responsabilidad que vemos en la palabra de Dios, que el mismo Dios atiende a nosotros como trabajadores. Pero la segunda también es importante, y es que Dios es quien nos da éxito también. En Génesis 39, 2, 3, vemos que el Señor estaba con José. Por ejemplo, el patriarca José, dice la palabra de Dios, que todas las cosas le salían bien porque su Señor, su patrón, se dio cuenta de que el Señor estaba con José en todo lo que hacía y todo lo que hacía prosperaba. Como veíamos anteriormente, la palabra de Dios afirma que como está nuestro corazón, también estará nuestro entorno. Y así como prospera nuestra alma, también va a prosperar nuestro alrededor. José era un hombre temeroso de Dios en las circunstancias más difíciles que puede vivir una persona. Bajo esclavitud, bajo persecución, y el hombre se mantuvo fiel. Y aún en medio de ese entorno tan difícil, él hizo todo lo posible para agradar a Dios, aún a pesar de que estaban en medio de opresión. Y Dios le reivindicó y le puso un trabajo mucho mejor que el que tenía. No solamente lo tenía como en alto, como un buen trabajador este señor, sino que fue puesto como el segundo después del faraón, después de un tiempo muy difícil de prueba, porque su trabajo, su perseverancia y su fe fue probada. Dios hace esto. Él nos da el éxito cuando nosotros hacemos las cosas para honrarle y para glorificarle. Y la tercera cosa que podemos ver que es la responsabilidad de Dios con respecto al trabajo tiene que ver directamente con lo que le acabo de decir. Y es que Dios es el que nos hace avanzar y nos da las promociones. A veces simplemente pues nos va bien en los trabajos y seguimos adelante. Pero Dios desea realmente que estemos al frente, que estemos creciendo y Él desea promocionarnos. De pronto no queremos ser muy vistos, de pronto queremos simplemente pues cumplir con nuestro trabajo. Pero cuando cumplimos al Señor, Él realmente se glorifica y Él recibe la honra y la gloria. Dice la palabra de Dios en Salmo 75, 6 y 7, dice, la exaltación, es decir, la promoción, no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos humilla y a otros exalta. Obviamente cuando habla de la humillación, habla de aquellos que simplemente delante de Él no han sido aprobados por su comportamiento. El trabajo es honra para los hombres cuando entendemos que viene de parte de Dios. No desperdiciemos la oportunidad de honrar a Dios con nuestro trabajo, de ser admirados,
de ser el testimonio. No porque hablemos y hablemos una vez y otra vez de la Biblia y nombremos a Dios todo el tiempo, sino que nuestro reflejo, nuestra conducta, sea claramente algo superior a los demás, porque Dios nos está guiando a nosotros. Seguramente, sin hablar mucho de cosas religiosas, alguien preguntará, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué eres diferente? Y usted responderá, porque yo trabajo para Dios. Él es el verdadero jefe. Los demás simplemente son instrumentos de Dios para tener la paga, para tener el dinero que necesitamos. Pero nuestro trabajo viene de Dios. Nuestra capacidad viene de Dios. Y la promoción también vendrá de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos de sembrar, de trabajar. Porque a su tiempo segaremos. Recogeremos fruto del trabajo que Dios ha hecho en nosotros. Que Dios te bendiga y recuerda que tú trabajas para Dios y Él te honrará como tú le honras a Él. Que Dios te bendiga. mis pasos afirmó su nombre.